tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares. Hola Israel, ¿cómo estás? Muy contento, Charlie, de estar una vez más en un episodio más de nuestro podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y estoy muy emocionado porque tenemos un invitadazo de lujo que llevaba rato detrás de él, pero pues es una persona muy ocupada. Y finalmente se nos hizo, Charlie, de tenerlo el día de hoy en este podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial. ¿Tú cómo estás, amigo? Bien. También muy a la expectativa de este capítulo. Me platicaste ahí que estabas haciendo ahí unos guiños, coqueteos con nuestro invitado y qué bueno que por fin ya estamos aquí y vamos a platicar de cosas bien interesantes. Les recomendamos escuchar este capítulo de principio a fin y pues sin más por hablar, ¿qué te parece si lo vamos presentando? Sí, por supuesto, mira, voy a presentarlo. Él es colombiano. La verdad es que últimamente hemos tenido varios invitados de Colombia, entonces estamos muy contentos de que en Colombia la práctica de arquitectura empresarial está tomando mucho impulso, ya lleva un ratito, así que agradecemos a todos nuestros amigos colombianos que han estado apoyándonos en esta iniciativa. Él además estudió en la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica. También estudió en el Politécnico Gran Colombiano y también tiene una maestría por la Universidad de Rochester, una maestría de negocios. Y bueno, ¿qué te puedo mencionar? Ha trabajado en diferentes organizaciones, principalmente en áreas de tecnología, de arquitectura, departamentos de arquitectura, y ha sido creador de algunas oficinas de arquitectura empresarial en su carrera profesional. También tuvo la oportunidad de trabajar con el Banco Central del país, que pues bueno, es una gran referencia. Y actualmente él es director de arquitectura empresarial de una de las aerolíneas más importantes del mundo, Charlie. Y para rematar, si esto no fuera suficiente, además es catedrático de una de las universidades también más importantes que hay en Latinoamérica. Así que combina muy bien la docencia con la práctica. Así que estoy seguro que este va a ser un episodio súper interesante. Entonces, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro colega Luis Emilio Linares. Luis, ¿estás por ahí? Bueno, ahí ya empezamos. Charlie, Israel, ¿cómo están? Bien, Luis. Muy contentos y Bien. agradecidos porque nos diste la oportunidad de poder platicar, de poder charlar contigo unos minutos. Así que no sé si me haya faltado algo que mencionar en tu presentación, Luis, o algo que quieras agregar. No sé si me faltó algo por... No, ya, más de títulos, no más, ya con eso. Mucha historia, mucha historia. Ok, Luis, está bien, muy bien. Oye, pues bueno, vamos a empezar. Si te parece bien, durante los próximos minutos nos gustaría que nos compartieras tu experiencia en arquitectura empresarial. Y Charlie, pues te dejo para que empecemos esta conversación con nuestro amigo Luis Emilio Linares. Perfecto, y vámonos con la pregunta inicial y la costumbre que tenemos aquí en el podcast. Arranquemos. Luis, para ti, ¿qué es la arquitectura empresarial? Para mí la arquitectura empresarial es la que me permite conectar la estrategia con el resto de la organización, los procesos, los business capabilities y al final la tecnología. Entonces es que cuando tú muevas algo, sea de tecnología o sea de un proceso, lo puedas conectar de principio a fin. Eso es lo que al final se vuelve un tema empresarial. Me encanta, Luis, que empezaste mencionando la palabra estrategia. Y muchas veces como gente de tecnología, es algo que perdemos de vista y perdemos de rumbo. Y luego mencionaste el tema de las capacidades de negocio, el business capability. Muchas personas nos preguntan, oye, ¿qué son los business capability? O sea, yo como área de tecnología, ¿por qué tengo que entender los business capabilities? O ¿cómo me relaciono yo desde tecnología con el business capability? No sé, Luis, entrando ya un poco en materia, ya yendo directamente a las preguntas concretas, en tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar respecto a los business capabilities? El tema de los business capabilities es que a veces nunca hemos hablado del tema de business cuando hablamos de arquitectura, o sea, la arquitectura que es de negocio, ¿sí? Y al final el negocio se tiene que mapear con todos los assets con todos los assets que tenemos en tecnología.
Entonces, tradicionalmente, hoy en día, cuando hablamos de arquitectura, pensamos en la infraestructura, la arquitectura de infraestructura, la arquitectura de red, la arquitectura de seguridad, de aplicaciones, pero esa arquitectura al final no tiene ningún sentido si yo no la alineo con el negocio, ¿sí? Porque al final cualquier proyecto que yo haga tiene que estar alineado con el negocio, porque si no al final cuando yo voy a pedir un proyecto para ir a hacer el business case y yo no hablo el lenguaje del negocio, pues ese proyecto no va a fluir. Entonces, cuando yo voy al CFO a pedirle plata para un proyecto de tecnología y no soy capaz de explicarle en términos que él entienda del negocio, de por qué este proyecto es importante, pues nunca lo va a hacer. A eso se le llama estrategia. Entonces, cuando yo empiezo a hablar el lenguaje del negocio, que mire, este proyecto me va a apoyar para mejorar este tema en la organización, ¿sí? Y con eso vamos a tener esta eficiencia y ahora vamos a poderle responder al usuario en menos tiempo y ese menos tiempo por minuto vale tanto y eso al final impacta en tanto el PIG de la compañía, pues es diferente a hablar que es que el clúster y el SLA y el 99.9, porque al final ese lenguaje sigue siendo técnico. Y el negocio, pues yo no le puedo decir que es que mire que este clúster tiene un SLA de 99.95 y tiene alta redundancia y los discos son de estado sólido y que está desplegado en 3 zonas en la nube, pues para él es, y ajá, ¿sí? Pero cuando tú ya lo conectas con lo que hoy en día está viviendo él, con lo que él entiende en el día a día, es diferente. Entonces, las capacidades de negocio hoy en día viven en los procesos, ¿sí? Un proceso puede decir que, yo puedo decir que está las ventas, y las ventas pueden ser una capacidad, pero le puedo hacer doble clic a esas ventas y ver qué más existe ahí. Y lo que me empiezo a dar cuenta es que a veces esas capacidades o esas actividades clave que hago en la organización, al final viven en los procesos. Y entonces digo, ah, ok. Pero entonces cuando yo miro los procesos, luego después de los procesos digo, ¿y este proceso cómo se soporta en tecnología? Y ahí están las aplicaciones que hoy en día me tocan esos procesos. Y debajo de esas aplicaciones pues va a estar la infraestructura y las redes y todas las cosas de ahí para abajo. Pero cuando yo estoy en tecnología, pienso del mundo de las aplicaciones para abajo. Se me olvida pensar del proceso, el negocio y la estrategia. Y ese es el lenguaje de la organización, ¿sí? El lenguaje de tecnología es el de nosotros, pero nosotros tenemos que ser capaces de conectar esos dos mundos. Tenemos que ser bilingües, tecnología y negocio. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Totalmente de acuerdo. Y si empezamos a hablar de negocio, pues al final del día es lo que hacemos, ¿no? Porque como bien comentas, si decimos, ah, sí, es el puerto 80, esas aplicaciones, pues a nosotros que no hay que profundizar y ver de qué manera podemos ir mejorando esto y áreas de oportunidad. Y Luis, quería preguntarte, últimamente yo creo que de mis últimos 5 proyectos que he tenido, se confunde mucho entre la capacidad y el proceso. Nos dicen es que como que chocan, se unen, son independientes. ¿Por qué? Porque empiezo a explicarles el tema de las capacidades, cuáles son sus alcances, pero me dicen, bueno, pero ¿eso es entonces una cadena de valor o eso es una capacidad? Entonces, no sé si nos puede regalar un poquito de contexto, si están unidas, están por separadas, son primas hermanas, primas gemelas. Yo creo que son hermanas, porque al final lo que nos pasa es la cadena de valor es la abstracción de los procesos. Entonces tú tienes en la cadena de valor los macroprocesos, ¿sí? Pero cuando tú hablas de el tema organizacional, porque esa es la otra arquitectura, que es la arquitectura organizacional para hacer el diseño organizacional, entonces es el otro pedacito que tú tienes que unir. Acuérdate que uno mezcla los procesos, la tecnología y la gente, pero al final esas capacidades están inmersas o son ese mínimo común divisor de los procesos, ¿sí? Un proceso puede tener una o varias capacidades y puede ser una relación uno a uno o uno a varios. Y creo que ahí es donde empiezan como que la gente a decir, ah, pero entonces es procesos o capacidades. No, la diferencia es que cuando uno dice, es que las capacidades viven en los procesos, ¿sí? Porque al final esa es la manera como yo los ejecuto. O sea, esa es la actividad clave. Mi negocio voy a vender zapatos. Ok, ¿qué vas a hacer para vender zapatos? Tengo que mercadear, Ok, la capacidad de mercadear, ¿la quieres partir en más? Sí. Y al final yo voy a definir un proceso en el cual van a vivir esas capacidades. Entonces, cuando yo el día de mañana quiero, como ya hablamos del tema de transformación y quiero hacer un tema de transformación, digo, venga, ¿cuáles son las capacidades que quiero hacer para transformar mi compañía? Y entonces digo, ok, son estas 3. Y estas 3 puede ser que tú las tengas o no,
pero no las tenías mapeadas ni sabías dónde vivían en la organización. Pero cuando ya las identificas dónde viven, entonces dices, ah, o sea que si yo meto esto en esta área, voy a impactar todo este tema en la cadena de los procesos y de la organización. Y al final eso se me va a reflejar en tecnología, ¿sí? Pero esa es como la dinámica que nos ha pasado con el choque entre las capacidades y los procesos. Y que los que hablan son personas diferentes, porque tradicionalmente el que quiere hablar de eso son de áreas diferentes. Entonces dice, yo soy de procesos, entonces si soy el líder de procesos, pues ¿cómo así que me hablas ahora de capacidades? ¿Sí? Claro. Entonces, creo que ese ha sido como el gran reto porque no necesariamente están en el mismo stack de la organización. Entonces, no es el mismo el que tiene el de procesos, que el que tiene el de tecnología, que el que tiene el de negocio. ¿Sí? Entonces, siempre viven a veces en áreas diferentes de la organización. Y creo que ese es como el gran reto que tenemos hoy en día. Y es, viven en áreas diferentes y a veces el lenguaje no nos comunicamos. Y ahí es donde creo que empezamos a perder esa dinámica. Charlie, te vi con ganas de hacer alguna otra pregunta. No sé si me equivoco. Dime, si no, me aviento. Te vi muy entusiasmado ahorita que Luis nos comentaba de que de entrada son personas distintas las que hablan de capacidades que de las que analizan procesos de negocio. Entonces, no sé si tenías ahí tú un comentario que hacer o si no, le pregunto a Luis algo que se me hace que también nos va a interesar mucho a la mayoría. Pues déjame una de seguimiento. Como decía, de los últimos 5 proyectos que he tenido, yo creo que 4 están así, están como chocando mucho entre la capacidad y el proceso, ¿no? Y ha sido como muy difícil, como tú dices, son como choques de poder y luego dicen, no, pues es que mi área es el área de procesos y yo veo calidad y que yo veo ISO y la otra área de negocio dice, no, pero es que yo veo cómo mejorar, cómo automatizar. Y después un tercero dice, oye, pero no se trata de lo mismo, no estamos hablando de mejorar. Entonces, ¿cuál debería de ser el procedimiento? Entonces, ahí ya llegamos con la Biblia, ya como de decirles, no, pues así es la buena práctica, hay que hacerlo de esta forma, pero como que siempre hay un track como de cierta incertidumbre, de cierta duda que nos ha dejado. Entonces, con estas palabras que mencionas, Luis, como que me queda un poco más entendido. En verdad, muchas gracias por tu explicación. No, de nada, Charlie. Oye, Luis, y déjame regresarme un poquito al principio de nuestra conversación, porque algo que no mencioné y que tú tienes esa particularidad es que tú eres, además de ingeniero en sistemas y computación, y corrígeme si me equivoco en algo, por favor, también eres abogado. Algo anda mal. Sí, sí, eso fue un capítulo cuando trabajaba en un proveedor de tecnología y empezamos a descubrir el tema de la nube. Yo era el que hacía todo el programa de Early Adoption del tema de cloud hace como 10 años. Y al final podía convencer al de tecnología, al presidente de la compañía, pero al que no convencía siempre era el abogado. Porque el abogado decía, es que en la constitución del país dice que los datos tienen que estar en Colombia. Y yo decía, pero ¿será? Y me leí la constitución y pues ahí no decía. No, que es del decreto reglamentario tal, dice tal cosa. Pues dije, no, si no los puedes vencer, únete con ellos. Entonces dije, pues voy a tratar de estudiar para ver si este es el futuro el día de mañana y poder tener ese lenguaje para poder tener esas discusiones que son muy enriquecedores. Al final que eh, el derecho es un tema que uno no es consciente y lo vive en el día a día. Entonces por eso terminé estudiando derecho, sí. Y mi comentario iba en relación a que tú mencionabas de que como áreas de tecnología de la información tenemos que aprender a hablar el vocabulario del negocio. Pero ¿cómo se logra eso, Luis? O sea, tendría que yo estudiar una carrera de administración de negocios. O sea, tú, en tu caso, ¿cómo sucedió esa transición o cómo lo has ido llevando? Pasar de un vocabulario netamente técnico, tal vez de hablar de clusters o hablar de SOA, y ahora tener que estar hablando tal vez de indicadores de ventas, de capacidades de negocio. Es decir, ¿cómo logras esa transición? O no hay una varita mágica, quiero pensar, o es cada Yo persona creo, tiene. sí, yo creo que ahí el tema es de, o sea, en algún momento uno tiene que entender, mi manera como yo aprendí el negocio fue haciendo un MBA, ¿sí? Y entonces en el MBA, yo me fui a hacer un MBA con énfasis en finanzas y tecnología, porque al final los números son los que hablan. Entonces tú tienes que entender cuando vas a vender un proyecto y al final tú eres técnico, pero en algún momento tienes que ir a vender y refutar un presupuesto y defenderlo.
¿Y por qué necesitas tanta plata o tantos heads? Entonces tienes que decir, yo quiero 100 personas o quiero 1000 personas, pero te pueden dar las 100 o las 1000 si tienes un buen business case que lo soporte. Entonces creo que al final ese es el lenguaje de que uno tiene que, por temas de sobrevivir y poder seguir creciendo en la organización, tienes que empezar a hablar ese lenguaje. Si no lo hablas, pues va a ser cada vez más difícil que crezcas en ese desarrollo de pronto como profesional. Porque obviamente hoy en día ser muy buen técnico te va a ir muy bien, pero a la organización tal vez para poder crecer y poder vivir y sobrevivir en esta nueva dinámica que nos ha creado hoy en día la pandemia y la transformación digital y el Internet, pues es diferente. Entonces, yo creo que es un tema que uno no necesita necesariamente ir a una universidad, es un tema más de el que haya trabajado 5 años en banca o 5 años en un retail, tiene que hablar al final el tema del negocio porque uno tiene que entender el producto y al final uno tiene que hacer los requerimientos, o llámelo historias de usuario, o bitácoras, como lo quieras llamar, dependiendo de la metodología. Si quieres ser tradicional yo soy PMP hace muchos años, entonces uno habla de la gerencia de proyectos tradicional, pero pues tocó aprender para volver a ser Scrum Master, entonces me tocó certificarme como Scrum Master, porque pues toca aprender de las metodologías ágiles. Y entonces está el tema de SAFe, porque es que en el mundo empresarial de pronto el Scrum is not enough para hacer proyectos grandes, entonces te vas al mundo de SAFe y luego empiezas a hablar del tema del ciclo de vida de las aplicaciones y luego se llama DevOps y hoy se llama DevSecOps, pero también ahorita los de Google lo llaman el tema de Engineering Reliability. Entonces, siempre vamos a tener que estar aprendiendo cosas nuevas, pero a veces los conceptos siguen permaneciendo en el tiempo. Entonces, yo sí creo que es un tema de que cada uno en su desarrollo profesional tiene que entender el lenguaje en lo que está trabajando, ¿sí? Entonces, tienes que entenderlo. Si no, no puedes hacer los requerimientos, si no, no puedes hacer las aplicaciones, y es empezar a entender. Mucha gente no vemos en algunas ocasiones ni siquiera los estados financieros de nuestra compañía y están publicados en la página web, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que cuando trabajaba en una empresa nos decían, usted va a visitar a un cliente, ok, voy a visitar a la empresa ACME. Entraste a la página ACME, sabes en qué país opera, sabes cuál es su misión, sabes cuál es su visión, viste si estaba publicado el informe a los inversionistas, sabes cuáles son los problemas, la buscaste a ver cuáles son. No, Bueno, lo intentamos. pues entonces cuando vas a hablar con esa empresa, pues no tienes de qué hablar. Pero si tú llegas y hablas con un speech diferente, dicen, oiga, este por lo menos se tomó el espacio de saber quién soy yo, ¿sí? Y entender un poquitico más el negocio. Entonces, nosotros mismos dentro de la misma empresa tenemos la información al lado y no la buscamos. Entonces, sí, también depende mucho de cada uno de nosotros. Wow. Oye, Charlie, perdón que te interrumpa, sé que ibas a comentar algo, pero Luis nos acaba de dar un reto gigantesco a todos los arquitectos, sobre todo que tenemos un enfoque más de tecnología, nos acaba de dar nos puso la vara muy alta, la verdad. Es que pareciera que ya no es opcional el hablar de negocio, creo que ya es una obligación que como arquitectos de tecnología o arquitectos de datos o arquitectos empresariales aprendamos a hablar de negocio. Entonces, Luis nos acaba de decir claramente, señores, no es si quieren, es una obligación, es una responsabilidad que sepan hablar de negocio. ¿Cómo pueden recomendar si ni siquiera conocen la otra parte de la organización que es la que genera los ingresos? Entonces, pues para mí también fue súper revelador lo que Luis nos acaba de decir, así que Charlie, no sé si coincidas conmigo, amigo. Sí, y justamente también decíamos esto, ¿no? Ya de hablar de ceros y unos ya no es suficiente, hay que ¿Asustado, Potter? Ni un poco. ver hacia el negocio, cómo podemos contribuir, cómo podemos mejorar. Este tema de capacidades creo que cada vez se hace más revelador y más desafiante. Pues fue un comentario súper interesante. Y siguiendo hablando de esta línea de homologar conceptos, de hablar, pues a lo mejor crear una oficina de arquitectura empresarial o una área que a lo mejor se vuelve muy interesante, ¿no? Entonces, Luis, platicamos fuera del aire que justamente estás dando una materia de cómo abrir una oficina de arquitectura empresarial. ¿Nos podrías regalar algunos
no sé, unos 2, 3 tips de cómo fomentarla, de cómo dejar todos estos cimientos para todas las personas que ahorita nos están viendo, que apenas están queriendo construir esta área o bloquecitos, ¿cuáles son los primeros 3 pasos que tienen que dar firmemente? Vamos, Luis, Dos. ahórranos muchos dolores de cabeza, por favor. Así, muerde el cebo. Y ya Bueno, no queremos estar chimuelos de tantos golpes que nos damos queriendo abrir oficinas. bueno, yo les voy a dar 2 segundos que me toca prender la luz, entonces ya va. Uy, a ver, Alpine Pause, Alpine Play. Bueno, entonces, Oficina de Arquitectura Empresarial. ¿Cómo construimos una? es que al final yo creo que el reto que muchas veces no tenemos en claridad es que los arquitectos empresariales siempre han existido en la organización, pero no tienen el nombre de arquitectos. Entonces puede ser que el arquitecto empresarial sea el presidente de la compañía, porque ni siquiera tiene área de tecnología y él es una startup, entonces al final es el chief architect que hace todo. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace muchos años el director de una entidad me entrevistó y me dijo, venga, yo la última vez que entrevisté a un arquitecto se llamaba Bill Gates. ¿Usted quién es? Y yo, no, pero hermano, yo no soy Bill Gates. Qué pena, ¿no? Pero ese es, en el mundo de tecnología, pues ese señor es el arquitecto, ¿sí? Y puede ser que en una startup sea el arquitecto. Puede ser que en una empresa arrancando el arquitecto sea el mismo CIO, ¿sí? Porque es el mismo que él tiene esas capacidades de para dónde va la estrategia de tecnología, tiene como ese roadmap en blanco y negro, cómo lo arranca a tener. Pero en la medida en que tenemos una empresa que va creciendo y ya no son 5 personas, sino son 10 o 20 o 50, esperen un segundo porque acá hay ruido, no sé si escuchan mi perro y los niños por allá gritando. ¿No? No, no. Adelante. Pero cuando ya tenemos una empresa que es grande, la cosa cambia, ¿sí? Porque ya el tema de poder hacer lineamientos, de poder hacer estrategias, ya no se pueden por proyecto, se tienen que empezar a desarrollar de una manera diferente. Entonces, tradicionalmente los arquitectos, dependiendo de qué tan fuerte sea la organización, arrancan o por infra o arrancan por aplicaciones, ¿sí? Y depende del nivel, pueden haber de soluciones o puede haber de seguridad o puede haber de integraciones, y en la medida en que uno va creciendo, pues va a tener arquitectos de diferentes sabores y colores. Entonces hay arquitectos de datos, hay arquitectos de infraestructura, de integraciones, de DevOps, hay arquitectos de diferentes sabores, llegar hasta el de tecnología y después al final tal vez el empresarial, ¿sí? Entonces depende muchas veces de qué tan grande empieza a ser una organización y qué tan grande se vuelve a ver para poder llegar a tener ese tipo de diferentes perfiles, así como también puede haber arquitectos de procesos o arquitectos de negocio, ¿sí? Entonces, ese ha sido como la evolución, como yo lo he visto, dependiendo del tamaño de la organización. ¿Qué ha pasado? En nuestro país hubo una regulación del Ministerio de Tecnologías que obligó al Estado a que existiera el tema de arquitectura empresarial, así fuera de tecnología, ¿sí? Y entonces les hizo que a través de un framework y entonces aparecieron las universidades y empezaron a salir maestrías y especializaciones y generó una dinámica muy diferente hoy en día en el mercado, por lo menos colombiano. Y hoy muchos de nuestros arquitectos no solamente son a nivel local, sino que han exportado talentos fuera del país. Entonces, eso empieza a cambiar un poquitico la dinámica de cómo hoy en día se ha venido desarrollando esta práctica de arquitectura. Entonces, depende mucho de cómo se haya venido desarrollando el tema de la organización y va a ir dando esos pasos para que empiecen a tener esos lineamientos y esos estándares que al final son los que van a ir alineados con ese tema de la estrategia de la organización. Porque si yo no entiendo bien el tema del negocio de mi organización, pues yo puedo decir que tengo una estrategia que vamos a hacer algo con CAPEX, pero al final yo necesito es algo que tenga OPEX. Y hay gente que dice, venga, pero ¿y qué es CAPEX y qué es OPEX? Si yo no entiendo qué es CAPEX o es OPEX y soy arquitecto, tengo problemas. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Sí? Ahí empiezan los problemas, porque entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y de qué me estás hablando? No, tienes que entender. O sea, si no sabemos hoy en día qué es CAPEX y qué es OPEX, entonces double check, voy, miro, busco, porque es el lenguaje mínimo que deberíamos entender. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso yo digo, venga, es que puede ser para mi empresa, hoy en día yo puedo comprar infra porque la puedo depreciar.
Y entonces no hay rollo porque puedo hacer A, B o C. Pero hay otros que dicen, no, pero es que yo no tengo caja para comprar algo, entonces necesito tener algo que sea con OPEX, entonces busco alternativas para irme con algo que sea con OPEX. Entonces, ese juego uno dice, no, pero ¿cómo así? Claro, porque eso va a depender, porque yo cómo voy a exponer a la compañía el día de mañana a un riesgo de caja si estoy bajito de caja, ¿sí? Entonces voy a buscar esquemas diferentes de tecnología que me permitan ir desarrollando ese tipo de iniciativas. Entonces, yo sí creo que en la medida de que la organización va creciendo, es completamente diferente el número de arquitectos y de sabores que uno empieza a tener. Yo soy un believer del tema de que la nube son capacidades transversales a través de todos los arquitectos. Yo no puedo tener un arquitecto de datos para nube, ni puedo tener un arquitecto de seguridad para la nube, ni puedo tener un arquitecto de infraestructura para la nube. El arquitecto tiene que ser capaz de poder y desplegar las cosas o en la nube, o en on-premise o híbrido. Entonces, ese es como yo hoy en día creo que es de esos sabores. Pues sí, hay hoy en día que yo soy arquitecto cloud. Está bien, pues sabes desplegar en la nube, pero el día de mañana, pues también existen cosas en la tierra y existe el mundo híbrido. Entonces, eso cada vez es una realidad en la que vivimos hoy en día en nuestras regiones. Hay una relación directa entonces entre la oficina de arquitectura empresarial y el tamaño de la organización. Evidentemente, entre más compleja sea una organización, pues más arquitectos se requerirán. Y hace unos minutos decíamos también fuera del aire, ¿no? Que de pronto en una hoja uno puede llevar a cabo su arquitectura empresarial, pero hay ocasiones donde necesitas ya más recursos, más gente, más herramientas, más metodologías, porque pues una organización con cientos o miles de aplicaciones es poco creíble que la vamos a poder administrar en papel. Entonces, pues sí, coincido contigo. Oye, Luis, eres la segunda persona que conozco que tiene línea directa con el CFO de la empresa. Eso es una ventaja, quiero pensar, ¿no? Porque eso te empodera y además, pues, estás del lado de los dineros. O sea, supongo que también tiene sus retos, pero también tiene sus ventajas porque de alguna manera, cualquier proyecto, cualquier iniciativa tiene que pasar por ti. O sea, tiene que pasar por la por la dirección de finanzas. Pues es un reto. Creo que hoy en día el tema de entender el modelo en el que uno vive como compañía es importante. Hoy en día nosotros lo que hacemos es arquitectura empresarial y, y todo el tema de buscar eficiencias y ahorros dentro de la organización. Entonces es un poquitico diferente a lo que tradicionalmente veníamos haciendo en mi vida pasada. Yo era más orientado al tema eh, de TI. Cuando estuve en otra entidad, dependía también directamente del director de la organización, pero cada vez uno empieza a entender más que cuando uno empieza a abstraer, al final es un tema de poder presentar las cosas en un lenguaje que es diferente. O sea, el lenguaje de tecnología cada vez es más democrático, ¿sí? O sea, hoy en día la gente del negocio ya le habla a uno de que, pues sí, eso es un portal, sí, eso es un web service, ya nos hablan de, y lo podemos contratar como software as a service, y uno dice, ok, no me dicen PaaS, no me dicen serverless computing, pero ya manejan el tema de software as a service, pero ya no me dicen serverless computing, está bien, ¿sí? Pero cada vez el tema de estar más del lado de donde está el dinero, pues tienes la posibilidad de hacer el challenge también en tecnología de, oye, ¿por qué no reutilizas tal tema? Y verlo de una manera diferente. Entonces, no es desligarse por completo del mundo de tecnología, porque al final, hoy en día, todo tiene que ver con tecnología. O sea, también hablábamos cuando estábamos offline de, pues es que no existe portafolio management de TI, es portafolio management de la compañía, ¿sí? O sea, uno no hace un portafolio para TI, hace un portafolio para toda la compañía, ¿sí? Entonces, creo que ese es el gran reto que hoy en día tenemos, estando del lado del CFO. ¿Cómo le haces, Luis, como para estar reportando directamente hasta la alta dirección y compartir tu visión holística? ¿Por qué? Porque comenzaste diciendo, no, ok, estrategias, personas, aplicaciones, capacidades de negocio. No sé si sabías, pero en el proyecto donde participamos, trabajé con algunos de tus arquitectos y todos coincidían lo mismo. Todos me decían, es que esta visión nos las compartió Luis. Esta visión es de tener todo mapeado, todo identificado, ver vulnerabilidades y poder mejorar. Entonces,
yo siempre les decía, oye, me gustaría mucho hablar con Luis, y mira, por fin tengo la fortuna de hablar contigo, de decirte cómo compartiste toda esa visión a tus arquitectos, porque todos coincidían. Me entrevisté con tres y los tres tenían la misma visión, y luego hacer eso en las organizaciones es muy difícil compartirla, hacerlos ver que vamos a trabajar de esta manera, definir estándares, definir responsabilidades. A mí se me hizo una arquitectura bien interesante. Entonces, ¿cómo llegaste a fomentar esta trazabilidad con tus arquitectos, Luis? Yo lo que traté fue que las decisiones tuvieran un impacto y al final transformarlas en dinero, ¿sí? Porque al final, cuando yo estaba en el mundo de tecnología, yo les decía, venga, es que las decisiones de arquitectura al final son de dinero. Entonces no, pero ¿cómo así? Sí, claro. O sea, el tema del reuso. Entonces, si tú reutilizaste un componente en vez de volverlo a hacer, pues ahí ahorraste una plata. ¿Sí? Cuando hiciste una buena segmentación de las aplicaciones, hiciste el segmento de la red segura para el tema PCI y no PCI, pues estás disminuyendo un montón de riesgos para la compañía y ya estás exponiendo y bajas tanto el riesgo. Y al final, como alguien una vez me dijo, usted hasta el amor lo puede cuantificar. Entonces yo decía, si uno puede cuantificar, yo le decía, pero ¿cómo me puede decir eso? Me dijo, sí, a usted cuántas veces lo llaman, cuántos chocolates le regalan, y al final eso le da un valor, ¿sí? Lo mismo pasa con las decisiones de arquitectura. Entonces es cómo, o sea, cada vez que ustedes tomen una decisión, cuantifíquenla, ¿sí? Y si no la puedes cuantificar, tienes que bajar ¿cuál es el impacto? ¿Es un riesgo? ¿Es un ahorro? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto que estamos tomando de las decisiones? Entonces, yo sí creo que en la medida en que uno puede ser capaz de monetizar las decisiones, cambia brutalmente el tema, ¿sí? Entonces, yo he creído que ese es un tema de cómo uno empieza a construir esos equipos hoy en día para poder tener una resiliencia el día de mañana y creer en este tema, porque esto es un tema siempre a veces el tema de la arquitectura dicen, no, pero estos manes otra vez, este proyecto se va a demorar porque se metieron los arquitectos. Pero yo dice, bueno, fueron 2 semanas haciendo el análisis, pero el impacto es que no tuvimos que hacer un desarrollo adicional, el impacto es que reutilizamos tal tema, el impacto es que estamos mejorando tal proceso, el impacto es X o Y. ¿Sí? Entonces, en la medida ya después ya no es un tema porque al principio uno quiere estar, yo antes todos los proyectos yo tenía que estar presente. ¿Sí? Hoy en mi modelo yo escojo los proyectos donde quiero estar. ¿Sí? O mi jefe escoge los proyectos en los que me dice, yo quiero que usted esté en este proyecto, porque siento que me ayude a que esto todo funcione seamless y que estén todas las cosas conectadas para que no nos duela tanto el día de mañana. Pero creo que esa es como la gran diferencia que tenemos hoy en día. ¿Sí? Entonces, en la medida en que uno empieza a mostrar que la cosa funciona, los equipos empiezan a creer. Y pues lo otro fue desarrollarles, creo que las competencias en los diferentes temas. Yo los molestaba mucho con que, pues yo sabía de nube, yo conozco la nube desde el 2008, entonces pues yo sabía un poquitico más de nube que ellos. Entonces, pues yo les hacía el challenge y les dije, venga, aunque yo sea el jefe de ustedes, yo les creo en su criterio, ¿sí? El criterio de ustedes es el que vale. Yo soy el jefe y yo les voy a hacer el pushback de las cosas. Pero ustedes son los que tienen la última palabra y yo me voy con lo que ustedes decidan. Pero tienes que responder las 3 o 4 preguntas que yo te estoy haciendo. Si no, pues ve y vuelves a hacer la tarea. ¿Sí? Entonces, ese creo que fue como la manera como fuimos desarrollando eso. Y Pero acá, además, espérate que acá me están golpeando. Es que me metí en un cuarto de los niños, entonces me escondí, pero la escondida no está funcionando. ya te encontraron, Luis. ¿Sí? ¿Quién me está golpeando la puerta? Podría ser el fin del hombre araña. ¿Quién me está golpeando la puerta? Emilio, estoy en una reunión. ¿Listo? Por favor. No sé dónde está mi celular. Mi celular, acá está, mira. Cógelo. Es que yo a mis chinos les tengo, ya sé por qué. Les tengo, ¿cómo se llama? Una nana para que a las 6 de la tarde ya no utilicen más el computador. Ya. Entonces Oye, a veces piden media hora. tú nos dices si quieres que editemos esto o lo podemos dejar, Sí. lo No, pues podemos dejar como está ahorita, Luis, que estaría súper chistoso. bueno, yo no sé. Por toca verlo para ver cómo queda. Está bien. Oye, Luis, pues mira, se nos está agotando el tiempo. Desafortunadamente, tú sabes que se te va
rapidísimo este tipo de sesiones y me gustaría terminar la sesión haciéndote pues una pregunta abierta. Tú ya llevas un ratito recorriendo este camino. Bien dijiste anteriormente, trabajaste con una de las empresas de tecnología más importantes del mundo y lo puedo decir abiertamente, creo, no tienes inconveniente que diga, trabajaste con Microsoft. Has estado trabajando en la docencia, en aerolíneas y demás. ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy tu experiencia como arquitecto, como Chief Architect de una de las aerolíneas más grandes del mundo? Es decir, ¿cuál sería el resumen en este momento de lo que has logrado en tu carrera profesional? Tú nos decías al principio, cuando sales de la carrera, o desarrollador, o infraestructura, o datos. En tu caso, pues te fuiste por la parte de arquitectura. Pues es que yo creo que el tema, este es desarrollar una profesión y creo que ese ha sido como el mayor, cuando uno lo llaman amigos o lo llaman una empresas a preguntarle, venga, ¿y usted cómo ha hecho esto, esto y esto? Y uno les dice, venga, yo miré este tema, miré tal otro tema, entonces se vuelve un tema de poder empezar a desarrollar esa comunidad que existe en la industria, independiente de donde uno esté, porque al final es de best practices, ¿sí? O sea, la ingeniería de sistemas no es como los arquitectos de interiores. Arquitectos de interiores llevan, o la arquitectura per se, llevan cientos o miles de años desarrollándose. La arquitectura de tecnología o empresarial, pues lleva años, no lleva 40 años, ¿sí? O sea, en Colombia trajimos al señor John Sackman hace unos años para que nos explicara este tema. Y pues sí, él hablaba del negocio, pero todavía no estábamos listos como país para entender el tema, ¿sí? Y ese ha sido como un journey en el que cada uno, o por lo menos yo me he venido desarrollando, y es como compartir esas experiencias. Por eso creo que de lo más chévere es poder dictar algo en la universidad. Eso lo relaja, ¿sí? Entonces es compartir conocimiento, y más que compartir es uno en una maestría aprende mucho de los estudiantes y de lo que hoy en día están haciendo en el mercado. Entonces, si tú tienes 10 o 15 o 20 estudiantes, tienes 15 o 20 vivencias de hoy cómo lo están haciendo en diferentes empresas, y uno dice, ok, y es ese reto. Hoy en día nos tocó clases virtuales, ¿sí? O sea, y eso jamás lo habíamos tenido antes. Entonces, es todo un proceso y es irse adecuando a esas nuevas dinámicas en las que estamos. Tristemente se nos está agotando el tiempo. Luis, te quería hacer una última pregunta, porque estoy segurísimo que todos los que nos están aquí escuchando te quisieran seguir en tus redes sociales, LinkedIn, o estar pendiente a lo mejor de algún post, de algún artículo. ¿Dónde te podemos encontrar, Luis? No, yo pues he tratado de empezar con el Twitter, es Luis E. Linares, y en LinkedIn también Luis E. Linares, ahí estamos. Entonces, no, esas son mis redes sociales. Todavía no soy de Facebook, no soy de Instagram. Entre el Twitter y el LinkedIn, that's what it is. Excelente, muchas gracias Luis nuevamente por tu tiempo. Carlos, pues creo que fue un muy buen episodio, coincidirás conmigo, así que pues no nos queda otra cosa más que agradecer a todos los que siguen el podcast. Recuerden, estuvimos con Luis Emilio Linares de Colombia, así que estamos muy contentos y esperen por favor los siguientes episodios que también vienen muy interesantes. No se olviden de darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y comenten, por favor, mándenos sus comentarios. Tenemos gente de Santiago, de Chile, tenemos gente de Guatemala. Viene gente también, tenemos más gente de Colombia también que nos van a compartir, así que vienen cosas muy interesantes y por favor no dejen de comentarnos, que todos los comentarios los leemos, les respondemos, aquí estamos al pendiente. Luis, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto, amigo. Bueno, Israel, Charlie, muchas gracias, un placer. Listo. Muchas gracias a ti, Luis. Que estén muy bien, arquitectos. Nos vemos en el próximo episodio. Hablemos de arquitectura empresarial. Nos vemos. Bye. Bye.